En México existen muchas historias relacionadas con una mujer que deambula pidiendo a gritos por sus hijos. En algunos lados las historias cuentan que ven a una mujer vestida de blanco caminando cual alma en pena. Sin embargo, en zonas con grandes cuerpos de agua se cuenta de una mujer que está ahí, flotando, en la oscuridad. Parece como si la corriente del río tuviera vida propia y, en medio de todo esto, hay una presencia inquietante, una presencia antigua. En este contexto, déjame contarte una historia. Debemos remontarnos a la década comprendida entre 1890 y 1900. Se vivía un periodo de transformaciones políticas, sociales y económicas, lo que hoy en día conocemos como el Porfiriato, el cual terminaría gestando la Revolución Mexicana. Eran tiempos complicados. Antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la educación en México estaba a cargo del Departamento de Instrucción Pública y, con tantos problemas que atravesaba el país, el sistema educativo en ese entonces era muy limitado, especialmente en las zonas rurales. Aquí es donde empieza la historia de Porfirio, un joven de 23 años aproximadamente, recién graduado de la escuela normal. En el sorteo de plaza le tocó en una comunidad rural ubicada en la Sierra Alta de Guerrero, de manera que dejó la ciudad y comenzó su trabajo como profesor. Tras haber llegado a la comunidad, una familia local lo acogió y sus vecinos le arreglaron un cuarto con cama y algunos muebles para que pusiera sus cosas. Aquí la gente no suele tener puertas, pues nadie se mete a las casas sin invitación, le dijeron, así que para tener privacidad en su cuarto colgaba una cortina, un detalle que será importante más adelante. La escuela donde impartía sus clases estaba ubicada a unos 25 minutos a pie de la casa donde se quedaba. En las mañanas daba clase a unos cuantos niños, terminando, para regresar a casa, debía bajar por el cerro y atravesar parte del río, ya empezando a oscurecer. Al llegar, la familia cenaba y lo invitaban a compartir con ellos, antes de retirarse a dormir. Aunque Porfirio disfrutaba de la tranquilidad del campo, los sonidos nocturnos y el murmullo del río le impedían conciliar el sueño temprano en algunas ocasiones. Una mañana de invierno, al ir temprano a clases, mientras atravesaba el río, vio a lo lejos a una mujer vestida de blanco, peinándose sentada arriba de una piedra grande en medio del río. Para no incomodarla, Porfirio decidió tomar una vuelta más prolongada, evitando cualquier contacto. Luego de un rato llegó a la escuela, no obstante, la extraña imagen no dejaba de rondar en su mente y se preguntaba, ¿cómo era posible que alguien estuviera en el río a esa hora y con ese frío? Después de su encuentro en el río, Porfirio dio su clase normal. Por la tarde, le platicó a algunos pobladores sobre la extraña experiencia. Ellos, mirándose uno al otro y con un rostro lleno de miedo, le explicaron que el lugar donde vio a la mujer es conocido como la Piedra de la Mujer. Algunas personas que han pasado por allí cuentan haberla visto, sentada en la piedra en medio del río, peinándose, o, incluso metida en el agua. No sabemos quién es esta mujer, pero creemos que es una bruja. Lo mejor es evitar hacer contacto con ella, ya que si te habla, te lleva y nunca más vuelves. Porfirio asumió que simplemente querían asustarlo, de manera que se despidió y cuando ya había avanzado, uno de los pobladores lo alcanzó y, en voz baja le advirtió que, si escuchaba la voz de una mujer en la noche, no saliera de su casa, pues se sabe que a los que llama es porque los escoge y nadie los vuelve a ver. Porfirio asintió y empacó sus cosas, yendo de regreso a su casa. Esa noche era fría y ventosa, y Porfirio tenía dificultades para conciliar el sueño, luego de todo lo que había escuchado y visto esa tarde. De repente, en medio de la madrugada, escuchó su nombre llamado desde el otro lado de la cortina. Porfirio, ven. Pensando que alguien de la familia anfitriona lo había llamado, salió, no encontrando a nadie. En su lugar, solo sintió la suave caricia del rocío en sus mejillas y un silencio sepulcral. No se oían ruidos nocturnos. Eso lo sorprendió, pues, por lo regular siempre se escuchaba. Después de unos minutos, el frío lo obligó a regresar a su cuarto. Al voltear, miró a lo lejos una figura parada en la oscuridad. No se distinguía muy bien, solo veía que le hacía señales para que lo siguiera. Presa del miedo corrió a su cuarto. Pasó el resto de la noche sin poder dormir. Muy temprano, le contó al jefe de la familia donde se quedaba todas las cosas que ocurrieron en la madrugada. He escuchado de algunos que ven a esa mujer. Nosotros nunca hemos tenido un encuentro con ella.
Nomás tenga cuidado y trate de no salir de noche, le contestó. El tiempo pasó y Porfirio siguió dando clases. En las mañanas trataba de dar una vuelta prolongada, evitando el cruce en el río donde la vio anteriormente. Por las tardes procuraba regresar con varios para no cruzar el río solo. En una ocasión, se hizo una fiesta en un poblado cercano. Porfirio fue invitado y accedió a ir. Después de convivir un rato, ya estaba oscureciendo, así que decidió regresar a casa. En el camino de regreso, vio que había personas en el río. Él asumió que se estaban bañando y continuó caminando, y, antes de pensar en lo raro de la situación, volvió a escuchar: Porfirio, ven. Él volteó y cerca de él estaba una mujer hermosa con un vestido blanco, su rostro, joven y radiante, sus ojos grandes y almendrados son de un profundo color miel y su mirada es intensa y penetrante. Tiene una belleza que parece atemporal, como si nunca envejeciera. Porfirio quedó hipnotizado ante lo que acababa de ver. La mujer extendió su mano e hizo que Porfirio la siguiera. Lo llevó a la piedra donde la había mirado peinarse anteriormente. Ahí, le hizo señales y debajo de la piedra parecía haber una caverna pequeña. Esta suerte de caverna estaba cubierta por el cauce del río y la piedra, de lejos era imposible verla. Porfirio pudo ver un grabado en la parte inferior, una marca tallada profundamente, extendida en un patrón circular alrededor de la misma. El grabado tenía símbolos que no podía entender, parecía como si hubiera sido tallada por una mano experta. En el centro de la piedra había unas palabras escritas en algo que entendió como latín. Sus ojos recorrieron las letras y símbolos, intentando descifrar su significado. De pronto, encontró unas palabras que sí logró entender: no romper. La lectura resultaba difícil debido a la erosión natural que, con el tiempo, lo había desgastado. No obstante, entendió lo suficiente. Esa mujer que había visto tenía relación con esa piedra. Parecía como si eso que estaba escrito fuera un sello y lo que alcanzó a leer parecía una especie de advertencia para no romperlo. Al comprender esto, Porfirio encontró la fuerza para salir del trance en el que se encontraba, intentando ahora correr hacia la casa donde se alojaba. A pesar de eso, la mujer volvió a llamarlo, quedando inmóvil. «Libérame», le dijo. El cuerpo de Porfirio se movió por cuenta propia. En su mente pensaba que no era lo que quería hacer. Su cuerpo se dirigía de nuevo a la piedra. En el camino agarró una piedra y con ella comenzó a golpear la parte donde estaban las palabras escritas en latín. Mientras su mano golpeaba con la piedra, su mente estaba en pánico. Él no quería hacer eso, y aún así lo hacía. Poco a poco el grabado, ya desgastado de por sí, se quebró. De pronto, escuchó un chillido muy fuerte, como si fueran gritos. Los coyotes comenzaron a aullar a lo lejos, y los chillidos no paraban. Luego, vio a las personas que había creído ver bañarse. Todos salían del agua y caminaban río arriba sin notarlo. Súbitamente, la mujer que le había hablado se paró frente a él. «Me ayudaste y por eso vas a vivir, pero no como tú quieres, no lo hiciste por voluntad propia. Así que te la voy a quitar». Porfirio, sin poder hacer nada, comenzó a caminar detrás de la mujer en la misma dirección, río arriba. Caminaron por varias horas, hasta que llegaron a una cabaña que parecía en ruinas. En cuanto llegaron, Porfirio vio cómo la cabaña se comenzaba a levantar, quedando como nueva. Dentro de sí pensaba que eso no podía ser posible, la magia no existe, esto debe ser un sueño, se decía. A la vez que su cuerpo se movía en automático, él ya no podía hacer nada. En su mente gritaba por ayuda. De su cuerpo no salían palabras, experimentaba un intenso pánico. Es como si estuviera atrapado en un sueño espantoso que nunca terminara. Sorpresivamente, su cuerpo se dirigió hacia el cuarto, se acostó. Mientras en su mente pensaba qué era lo que iba a suceder, la mujer se paró en el marco de la puerta. «A partir de hoy vas a ser mi esposo, tu cuerpo me pertenece, vas a hablar lo que yo quiera que hables. Haré que comas y que hagas tus necesidades. Fuera de eso, olvídate de tu voluntad. Por las noches iré a comer y regresaré temprano». Dicho eso, caminó hacia la cocina y se oía que movía cosas. Pronto dejó de escucharla. En su mente Porfirio gritaba desesperado. Su cuerpo no reaccionaba a nada de lo que él quería hacer. Día tras día, por años, Porfirio estuvo haciendo actos que no podía controlar. Parecía un sonámbulo. Solo conservaba sus pensamientos. De vez en cuando, lo hacía caminar al río para que se bañara. Era ella quien controlaba sus movimientos. Algunas veces llegaban viajeros que pedían un poco de alimento. Ella les daba lo mismo que le hacía comer todos los días.
Moronga. Todas las noches hacía lo mismo, el ruido en la cocina como si moviera cosas en el fogón, y, de pronto no escuchaba nada. Años después, estalló la Revolución Mexicana. Algunas veces pasaban por ahí personas que huían de los revolucionarios, por eso se enteraba un poco de las cosas que ocurrían en las comunidades. Cuando hablaban con él, trataba de que las palabras que pensaba salieran a través de su boca. Siempre era un esfuerzo inútil, él solo oía como de su boca salían palabras que no podía controlar. Algunas veces los viajeros que pasaban se quedaban a dormir en un cuarto contiguo a la cabaña. En ocasiones, esas personas no corrían con la suerte de salir vivos al otro día. La mujer entraba al cuarto donde se quedaban. Luego de los gritos, había silencio. Por la mañana no miraba a esas personas irse. Tras años y años de esa tortura en la que vivía, sin poder controlar su cuerpo y viendo a la mujer cada día, sin que ésta envejeciera, recuerda como una tarde llegaron 5 viajeros, ellos traían armas. Decían que cuidaban sus potreros de los desertores de la revolución. Hablaron con él, en modo automático, mientras gritaba por dentro pidiendo ayuda. Uno de ellos le preguntó si podrían venderles comida, pues estaban haciendo guardias. Su voz en automático contestó que sí, que su esposa les prepararía los alimentos. Ellos pasaron, y, en la cocina mientras hablaban, él trataba de advertirles que huyeran. Sin embargo, de su cuerpo no salían palabras. Esos 5 viajeros comieron con ellos algunos días, a veces, se quedaban a dormir. Había algo raro en uno de esos viajeros, pues, cuando comían y hablaban de trivialidades o de lo que habían hecho, él se quedaba mirando a Porfirio, como si supiera que había algo raro. Una noche que esos viajeros se quedaron, escuchó que la mujer fue a la cocina e hizo ruido en el fogón. Se escuchó cuando se fue, seguido de eso, un grito ahogado detrás de la cabaña. Porfirio, sin poder hacer nada, solo escuchó como poco después entre los viajeros murmuraban, se escuchaba el miedo en sus voces. De repente escuchó ruidos en la cocina, pensando que la mujer había regresado, y que ellos serían el alimento. Se lamentó, pero, no. La mujer no había regresado. Por un rato hubo silencio, hasta que empezaba a amanecer, se oían ruidos en la cocina, caían trastes, como si estuvieran buscando algo con desesperación. De pronto la mujer ya estaba en el cuarto. Se fue directo a la cama y se tapó. Llevaba tantos años con ella como para saber que eso era anormal. No tuvo mucho tiempo para pensarlo, pues, lo hizo salir del cuarto. Su cuerpo se movió hasta el patio, ahí vio a los 5 viajeros que esperaban desayunar. Mi mujer está en cama y no podrá darles de desayunar, pues se siente mal. Escuchó que sus labios dijeron eso, mientras pensaba en por qué no había salido ella, confundido por dentro, en automático por fuera. Vio como 4 de los 5 viajeros corrieron a la casa, mientras uno, el que se le quedaba viendo mientras comían, le dijo: amigo, a ti te pasa algo. Se me hace que esa mujer te tiene embrujado y no puedes moverte, por eso actúas así, pero, te voy a ayudar, dame unos días. Mientras Porfirio escuchaba eso no salían palabras de su boca, en cambio, por dentro era una fiesta. Por fin alguien sabía que él estaba ahí y podría ayudarle. Poco después salieron los viajeros y fueron directo a la cocina. El hombre que habló con Porfirio fue detrás de la cabaña, quizá a hacer sus necesidades. Cuando regresó, en lugar de ir a la cocina, se quedó en el patio. Porfirio por dentro pensaba en por qué no quiso comer, quizá está tan harto de la moronga como yo, se decía, mientras su cuerpo se quedaba a unos pasos de la entrada a la casa. Unos minutos después, salieron los demás viajeros y le recriminaban al que estaba afuera por no haber querido comer. Enseguida salió la mujer y habló unas cuantas palabras con él, regresando la cara con una risa burlona. Mientras se iban se dirigió a mí: hoy me llevo a todos ellos. Por la noche la mujer se fue. Cuando regresó antes de amanecer traía unos costales con ella. Solo me pude llevar a 4, dijo ella algo molesta, pero, ya verá, va a caer el otro un día de estos. Días después, por la noche, hizo que el cuerpo de Porfirio se fuera al cuarto, mientras ella hacía lo de siempre. Porfirio escuchaba cómo hacía ruido en la cocina y acomodaba algo en el fogón, luego se iba. Mientras él trataba de dormir, en medio de la noche sintió algo, de repente, un hormigueo a través de sus manos y pies. Por esa comezón los movió. Sí. Los moví, gritaba al tiempo que intentaba ponerse de pie por cuenta propia. Mientras escuchaba sus palabras a través de su boca, podía mover su cuerpo, lloraba de felicidad y pensaba en el viajero que le prometió ayuda.
al tiempo, tocaba sus manos y su cara, era la cara de un viejo. Habían pasado al menos 20 años, es difícil saberlo con certeza. Por la mañana, corrió al fogón para ver qué encontraba, no había nada, mientras esperaba a la mujer, ahí, con un machete en la mano. Tenía tantas cosas que decirle, tantas formas de intentar vengarse, sin embargo, la mujer no llegó, nunca más llegó. Cuando el sol anunciaba el mediodía y no llegaba, buscó en la cabaña algo para llevarse y, poder llegar hasta su hogar, solo encontró los costales que había traído la mujer noches antes. Al abrirlos, estaban llenos de piezas de oro. Tomó los 4 costales y los subió a un burro que tenía amarrado la mujer, junto a una pala, un par de cuerdas y el machete. Luego de eso, Porfirio prendió fuego en la cabaña y mientras jalaba al burro para irse, veía cómo ardía. Ojalá así hayas ardido tú, maldita, pensaba, al tiempo que se iba de ese lugar en el que prácticamente perdió su vida. El camino que tomó fue a la población en que había sido asignado como maestro, hacía años. Cada tanto, a lo largo del camino, hacia un agujero no tan profundo y enterraba los costales, enterró 3 de los 4. El último se lo quedó para él. Al llegar a la población nadie lo reconoció, jamás dijo quién era ni quién fue. Ahí vivió hasta el final de sus días, y, con el oro que tenía contribuyó para el crecimiento económico de la comunidad. Algunos años más tarde se encontró con el hombre que le había dicho que lo ayudaría. Uno de los 5 viajeros que recordaba, él le contó cómo fue que acabaron con la bruja. Si hacen un poco de memoria y han visto los videos anteriores, esta historia se junta con el video que subí, La maldición de la bruja. El hombre que ayudó a Porfirio era mi bisabuelo. La cabaña a donde Porfirio fue llevado es la misma en la que se quedaron ellos unos días, muchos años después. Cuando mi abuelo fue en su caballo a escuchar la radionovela de Chucho el Roto, ocurrió lo del charro negro, en el que mi abuelo tuvo un encuentro con una mujer que le prometió oro enterrado debajo del árbol, a un lado de la cabaña en ruinas, la misma que Porfirio prendió en llamas. Y, por cierto, en algún lugar de la Sierra Alta de Guerrero siguen esos 3 costales de oro enterrados. Porfirio nunca los volvió a buscar. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para más contenido como este. No te pierdas ningún video nuevo, nos vemos más adelante con una nueva historia.